Nuevas del Evangelio, la caída del hombre. Por favor, hermanos, si es que no me escuchan o algo, me corta, por favor, ¿ok? Está bien, pastor. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Mil disculpas de nuevo. Las malas nuevas del Evangelio, la caída del hombre. Romanos 3 9 al 20, el tema del polvo a la gloria. Ya, vamos a leer de nuevo el pasaje, mil disculpas. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te alabamos, te exaltamos. Señor, te entregamos este tiempo a ti, que tú permitas que la señal y todo el estudio llegue de forma excelente, porque es para ti. Y para ti siempre todo se debe realizar con excelencia, Señor Dios nuestro. Te entregamos nuestras vidas, sabiendo que dependemos de ti. Dispón nuestros corazones, mentes para poder recibir tu palabra y esa palabra sea pertinente, Señor Dios nuestro, esa palabra sea implantada en corazones que tu Espíritu Santo ha obrado como una tierra fértil para recibir la semilla, Señor. Por mi parte te pido perdón por mis pecados, sé propicio a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil. Perdóname, Señor Dios nuestro, y guíame. Tu palabra es verdad y solamente tu palabra debe ser expuesta. Quita toda filosofía, psicología de mi mente, de mis labios y simplemente de, reconociendo nuestra plena dependencia de ti en humildad. Guíanos y tú, el dador de vida, el dador de vida física, espiritual, de salvación, el Señor y Salvador, el Creador, el Redentor. A ti te entregamos este tiempo y tú lleves a puerto seguro esta reunión y todo sea para tu gloria, porque el único que merece honor, honra y gloria es tú. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Tal vez Abner me va a asesinar, pero ya estoy comenzando con el Evangelio, ¿ya? Y desde la primera reunión, ¿en qué aspecto? Porque el Evangelio es lo que debemos predicar. Toda exposición, toda enseñanza tiene su centro en el Evangelio. Y como lo vamos a ver posteriormente, si el Señor lo permite, el Evangelio es la persona y obra de Cristo. Ya sea que toquemos un pasaje en Génesis, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, siempre es el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio es pertinente no solamente a los inconversos, también a nosotros, no solamente a aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento, sino también a nosotros debemos ir predicándonos el Evangelio porque realmente lo necesitamos de una forma bien, pero bien apremiante. Antes de las buenas nuevas, y es lo que significa Evangelio, Evangelium en griego, ¿no? Las buenas nuevas. Antes de que las buenas nuevas sean gravitantes, sean realmente esas noticias que son tan pertinentes y son tan importantes y son buenas nuevas que repercuten no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Nosotros debemos conocer las malas nuevas, ¿ya? Antes de que estas buenas nuevas realmente sean gravitantes en nuestra vida, nosotros debemos conocer las malas nuevas. Y desde la primera sesión ya conocimos algo de las malas nuevas. ¿Por qué malas nuevas? Por nuestra posición, por la posición de todo hombre después de la caída. Y como vimos cuando vimos lo que se conoce como teología propia en teología o la doctrina de Dios, la persona de Dios, vimos dos atributos bien, pero bien marcados, ¿no? Dos
perfecciones que describen el carácter de Dios. No son las únicas, porque Dios es todos sus atributos. El ser de Dios manifiesta todos sus atributos, y no simplemente segmentos, sino todo el ser de Dios, la santidad y la justicia. No estamos ante ídolos, diosesillos, producto de la fantasía humana, de la obra humana por su estado caído, tan, pero tan pecaminosos como nosotros. Como decía, por ejemplo, Platón, ¿no? Los dioses del panteón griego, los dioses tradicionales, no son mejores que nosotros, son tan pecadores, están tan llenos de pasiones, de deseos y de pecado como nosotros. Entonces, ¿cómo podemos confiar en este tipo de dioses? ¿Por qué manifestaban estas características y estas, ¿no?, cualidades, ¿no? Sino más bien imperfecciones, porque eran producto de la imaginación de hombres corruptos, de hombres pecadores. Pero el único Dios verdadero no es producto de la obra creadora, por así decirlo, del hombre o de la fantasía del hombre. No es lo que dijo Voltaire, ¿no? Dios creó al hombre y el hombre le devolvió el favor. No, Dios no necesita un creador, no tiene un creador. Es el yo soy. Él es el que siempre ha estado, ¿ya? Es el que siempre ha estado. Y por su naturaleza, su carácter, manifiesta perfección en cada atributo. Y esto se va evidenciando, por ejemplo, en su santidad y justicia. Él es plenamente perfecto en santidad y en justicia. Y hay un elemento bien importante. Como hombres pecadores, hombres caídos, nos allegamos a un Dios santo, a un Dios justo. Y no solamente santo y justo, sino perfecto. Y ahí es donde comienzan las malas nuevas del Evangelio. Desde que todo ser humano nace físicamente, nace vivo físicamente, nace muerto espiritualmente, nace en pecado y apartado y separado, como vamos a ir viendo en esta reunión, de Dios y bajo el juicio de Dios. Y realmente esas son malas nuevas, ¿ya? Esas son malas nuevas. Como os decía algunas reuniones anteriores, ¿no? A veces se trata de maquillar o de hacer atractivo el evangelio. Como este evangelio, y entre líneas lo dicen, ¿no? Ciertos supuestos siervos de Dios, puede ser un evangelio atractivo a personas de éxito, a cantantes, a hombres famosos, mujeres famosas, actrices, presidentes, empresarios, hombres que han logrado su meta y están en la cúspide. ¿Cómo puede ser atractivo este evangelio? Hay que hacerlo atractivo. Hay un elemento bien importante. El evangelio no tiene que ser atractivo. Un elemento que nos olvidamos es que el evangelio es una necesidad para todo ser humano, sea rico, sea pobre, sea famoso, no sea famoso, esté en la cúspide, no esté en la cúspide, realmente es necesario. Y el evangelio yo no debo modificarlo, no puedo modificarlo. No hay varios evangelios. Hay un solo evangelio, hay un solo evangelio. Desde Génesis 3:15, el protoevangelio, el primer evangelio, hay un solo evangelio hasta el final. Y ese evangelio son esas buenas nuevas que requerimos todo ser humano de una forma, pero de una forma desesperada, desesperada. ¿Ya? Vuelvo a recalcar. Primero, ¿por quién es Dios? Y en el evangelio nos da esas buenas noticias de cómo revertir esa condición tan, pero tan deplorable de todo ser humano. Y no es por nosotros mismos, ¿no? Ahora pareciera que me estoy adelantando. Ahora de nuevo, una mala noticia, igual del Evangelio, es que la obra creadora de Dios fue perfecta. Tal vez me dirán, pero ¿cómo puede ser una mala noticia que la obra creadora de Dios fue perfecta? Sí, es una mala noticia, porque todo lo que vemos hoy en día, vemos muerte, pecado, injusticia, perversión,
maldad, lujuria y un pecado que va en ascenso. A medida que supuestamente el hombre se va desarrollando y va evolucionando, ese pecado se hace mucho más profundo, se evidencia de una forma mayor. Pero este aspecto que vemos hoy en día, y muchos dicen, ¿no? Si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué vemos todo lo malo que vemos? ¿Será que la obra creadora de Dios fue imperfecta? ¿Llevó atisbos, matices de imperfección? No, 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 no. Dios es perfecto y su obra creadora fue perfecta en términos de creación. Dios es amor, Dios es bueno y lo que él hace no es malo, no es algo que está plagada por odio, por rencor o resentimiento. Él es amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un elemento bien importante. Uno, Dios creó todo lo visible y lo invisible. No hay nada de lo creado, sea visible o invisible, que no sea producto de la obra creadora de Dios. ¿Ya? Y pareciera que no tiene nada que ver con el tema, sí tiene mucho que ver. Y yo creo que me voy a extender mucho más de lo que le dije a Abner, ¿no? Tal vez tome una sesión más. Bueno, tenemos mucho tiempo a lo que me dijo él. ¿Ya? Dios creó todo lo visible y lo invisible. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este versículo es bien importante, ¿no? Dice que no, ningún hombre, por más pecaminoso, por más ajeno que esté al desarrollo, a la civilización, puede decir que no tiene información de Dios. Dios ha dado y se ha hecho conocer, ha dado bastante información de sí mismo, ¿ya? De sí mismo. Y acá vamos a ver lo que y vimos anteriormente, ¿no? Lo que es la revelación general o natural. A diferencia de lo que dice el hombre sofisticado, los grandes intelectuales, los grandes científicos y sabios del mundo, como decía John Bunyan en su libro El progreso del peregrino, el sabio mundano, los sabios mundanos, que todo lo que vemos es producto de la evolución, es producto de un accidente, es producto de la materia eterna. No, todo lo que vemos y lo que no vemos es producto de un Dios todopoderoso, sabio, perfecto, amoroso, ¿ya? Eterno, eterno. Y esa creación, lo que se llama la revelación general, llega a todos. Y las obras de la mano de Dios nos tiene que mostrar y nos grita que son el producto de su creador, que testimonian la obra perfecta de su creador. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, no se olviden, Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico, es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, uno, él es eterno, no tiene un principio, no fue generado, no tiene un creador, no tiene un inicio. Poder, él es todopoderoso, porque solamente el único Dios todopoderoso, Elohim, puede crear con la simple palabra de la nada, ex nihilo, todo, lo que vemos y lo que no vemos. Su deidad, él es Dios. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se dan cuenta? ¿A qué nivel de perversión llega el hombre en su estado pecaminoso y en su caída? ¿A qué nivel? ¿En qué aspecto? Que la información que da Dios para mostrarse, el hombre la utiliza para negar la existencia de Dios, como la creación. Colosenses 1:16. Porque en él, ¿en quién? En Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Ya? No se refiere a Dios, se refiere, por ejemplo, a las huestes angélicas, porque Dios las creó. Los ángeles tienen un principio, el momento que Dios soberanamente decide crearlos. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, por eso decía, ¿no? Lo que vemos y lo que no vemos. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y es lo que vimos la anterior reunión, ¿no? Dios, todo lo que creó, visible o invisible, lo hizo para su deleite y para su placer, porque así lo decidió, no por necesidad,
porque como Dios, Él no necesita nada, 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 nada. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo es para Él. Si Él te creó a ti, es para Él. Aún el ateo que niega la existencia de Dios, Dios le da vida y es para Él. Y va a haber un tiempo en que toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo y va a confesar que Él es el Señor, que Él es Kyrios, que Él es el Adonai, que Él es Dios, el Dios Todopoderoso. Aunque esa confesión no va a ser para salvación, sino es un reconocimiento de algo que es tan real, tan aplastante en cuanto a sus evidencias, ¿no? Su creación fue hecha perfecta en términos de creación. ¿Ya? Ahí se desvirtúa que todo lo que vemos, la entrada, el pecado, la maldad, la injusticia, todo lo malo que se ve, no es producto de una obra deficiente de Dios, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto y bueno. Y eso vamos a ir viendo en Génesis 1:4, verso 10, verso 12, verso 18, 21, 25, 31. Y es una evaluación que Dios mismo se hace, una autoevaluación de qué? De su obra creadora. ¿Y cómo evalúa Dios? El único que puede evaluar su obra es Él, perfecto. Veamos Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 10. Y llamó Dios a los seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. De nuevo, vemos ya dos veces que se repite la palabra bueno para describir y evaluar la obra creadora de Dios. Verso 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Verso 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, ¿no? Lo que son las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, ¿ya? Y era bueno. O sea, la obra creadora de Dios es evaluada y tiene simplemente un resultado bueno, porque todo lo que Dios hace es excelente y bueno, sin deficiencias, sin errores, sin imperfección. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. De nuevo, verso 25. E hizo Dios animales de la tierra, según su género y ganado, según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios sigue autoevaluándose y ve, y él mismo da ese resultado de esa evaluación. Bueno, bueno, no hay deficiencia en Dios. Su obra creadora fue buena, fue perfecta, fue excelente. Y una vez igual, al crear al hombre, ¿no? Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, todo, incluido el hombre, todo, lo visible e invisible. Ahí hay un resumen general de toda su creación. Y he aquí, no solamente bueno, que era bueno en gran manera, en gran manera. Ahí hay una diferencia, ¿no? Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces no podemos acusar a Dios que todo lo que vemos hoy en día es producto de la obra imperfecta de Dios, de los errores de Dios o de los defectos de su creación. No, Él lo hizo bueno, Él lo hizo bueno. Entonces, ahí va de nuevo una mala noticia del Evangelio. Todo lo que Dios hizo fue bueno y en gran manera, fue excelente y fue perfecto. Entonces, ¿por qué estamos en la condición que estamos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Antes que las buenas nuevas sean gravitantes en nuestra vida, debemos conocer las malas nuevas. Dos, si Dios hizo todo bueno y perfecto, cuestionémonos por qué todo lo que nos rodea no presenta ese patrón de bondad y perfección. ¿Por qué? Porque desde la entrada del pecado y la rebelión, en el orden, ya estoy adelantándome, en el orden angélico y posteriormente en el orden humano,
ya se dejó ese estado original y se manifiesta simplemente un estado después de la caída, un estado pecaminoso. La respuesta es la rebelión de las criaturas contra su creador. ¿Por qué? De nuevo, si Dios hizo todo bueno y perfecto, cuestionémonos, ¿por qué todo lo que nos rodea no presenta ese patrón de bondad y perfección? La respuesta es la rebelión de las criaturas contra su creador. ¿Ya? Es la respuesta. La respuesta es por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? En hebreo y en griego, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay muchas palabras, tanto en hebreo como en griego, que te dan ciertas nociones para que puedas describir el pecado. Es dar al blanco, violar, hollar, no cumplir la ley de Dios, no estar ajustado a la ley de Dios, apartarse de la ley de Dios, etcétera, 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 ¿no? Estar fuera de la voluntad de Dios, todo eso es pecado. El pecado es una alteración del diseño original de Dios y su propósito para nosotros y su creación. Hay un elemento bien importante. Dios no creó, porque si Él lo hubiera, no sería Dios, porque Él no puede hacer algo malo, algo pecaminoso, algo incorrecto, algo que va en contra de sus atributos, de sus perfecciones. Si Él hubiera creado el pecado, no sería justo ni sería santo. ¿Se dan cuenta? Y si no es justo y no es santo, o esos atributos ya no son perfectos, entonces su deidad pues se desvanece y sus otros atributos igual se derrumban. Pero eso no implica que estamos ante un Dios que no tiene el mínimo control de su creación. Y eso lo vimos cuando vimos la seidad de Dios, cuando vimos la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere en el ejército de los cielos y de la tierra. Él no originó el pecado, pero él permitió la entrada del pecado. Porque nada puede ocurrir en su creación, nada puede ocurrir en lo que vemos y en lo que no vemos si él no lo permite. Y si vemos, por ejemplo, el libro de Job, el más antiguo en ser escrito, vemos cómo el mismo Satanás tiene que pedir permiso a Dios para poder tocar en diferentes áreas de forma progresiva a Job. No lo hace de una forma libre, haciendo uso de su libre albedrío, de su independencia, no. A veces pensamos que Dios y Satanás son dos fuerzas iguales, coexistentes, iguales, con el mismo poder. No es así. Satanás es producto de la obra creadora de Dios, aunque sea un ser rebelde, un ser caído, y está plenamente supeditado a Dios, así como lo está el ateo más grande, aquel que niega, no solamente con sus labios, con su obra, con su vida a Dios, igual está supeditado a Dios, porque Dios le da la vida, Dios le permite seguir con sus filosofías baratas, porque Él tiene control de todo. ¿Qué haríamos con un Dios que no tiene el control de nada? Muchos se han preguntado, ¿por qué estamos viviendo esta pandemia? Dios no creó el coronavirus, lo hizo el hombre en su maldad, pero Dios permitió que ingrese, porque nada puede ocurrir sin que Dios lo permita. Preguntémonos, más bien, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo están nuestras iglesias? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Realmente son agradables a Dios? Evidentemente los del mundo no agradan a Dios porque están muertos en delitos y pecados y simplemente con una naturaleza que los impulsa a lo malo. Pero nosotros, veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se originó el pecado? Como dije, Dios no creó el pecado, pero sí permitió que ingrese. Porque si Dios no lo hubiera permitido, por ningún lado podía haber ingresado. Y es lo que le reclama Satanás, ¿no? A Dios, en cierta forma, en cierta forma. ¿Cómo? Obvio, pues, mira, mi siervo Job, le dice Satanás, estoy parafraseando, ¿no? Obvio que te sirve.
Obvio que te adora, lo has bendecido, lo has colmado de bendición y está totalmente protegido. No hay un resquicio por donde yo pueda atacarlo. Está totalmente protegido. Nada puede ocurrir si Dios no lo permite. Es el Dios que tenemos, que tiene pleno control de todo. Y me preguntarán, si tiene pleno control, ¿por qué permitió que el pecado ingresara? Para su gloria, para su gloria. Porque desde el ingreso del pecado y la caída, todo se apunta ¿a qué? A la cruz. El protoevangelio de Génesis 3:15 apunta. La simiente de la mujer que hollará la cabeza de la serpiente, aunque ésta la herirá en el calcañar, apunta a Cristo, la simiente de la mujer. Y a la cruz, todo es para la gloria de Dios. ¿Ya? Ahora, el pecado entró o ingresó primeramente en el universo, en el orden angélico, ¿ya? Lucero se rebeló contra Dios. Ahora, Dios no creó a Satanás, a Lucifer, no. Dios creó a Lucero, un ángel perfecto, magnífico, en términos de creación o de criatura, ¿ya? Un querubín que aún tenía el privilegio de morar en la presencia inmediata de Dios, de adorarlo, de exaltarlo. Grande, protector, querubín, grande, protector, la cúspide de la perfección de la obra creadora de Dios. Pero todos estos beneficios, así como con Israel, por ejemplo, tanto beneficio, en vez de servir para que este ser angélico se postrase a Dios, adorase a Dios, exaltase a Dios, se humillase ante Dios y le diera gracias por semejante privilegio que Dios le da al crearlo de forma tan primorosa y perfecta, no sirvió para ello, sino simplemente sirvió para enorgullecerse, para exaltarse, para elevarse y para rebelarse contra Dios. ¿Dónde surgió el pecado? En el corazón de este ángel, por así decirlo. ¿Ya? Ahí fue surgiendo. Es lo que Dios dijo, ¿no? ¿Dónde surgen los pecados, los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios? El hombre no se contamina por no lavarse ritualmente, ceremonialmente, como lo hacían los fariseos. Lavados, bautismos, no. Por comer alimentos sin lavarse las manos. Ahora estamos en otra etapa. No estoy hablando de el aseo que debemos tener, ¿no? Estoy hablando de lo común. Eso no lo contamina. ¿De dónde viene entonces todo el pecado? Del corazón del hombre. De ahí salen esas palabras, esos pensamientos, esos accionarios se van generando tan perversos, porque al final, ¿qué dice el Señor, no? Tú comes sin lavarte las manos, al final todo lo que no es útil se va a la letrina cuando uno hace sus necesidades fisiológicas. Pero lo que sale del hombre, ¿qué es? De una misma boca sale bendición y sale maldición. Estamos adorando a Dios, exaltando, levantando manos, muy espirituales, pero al poco rato, después que termine ese tiempo, aún pueden salir maldiciones, pueden salir palabras totalmente perversas y aún acciones totalmente contrarias. Lo mismo ocurrió poco a poco, todo hizo que él se enorgulleciese cada vez más lleno de soberbia y orgullo, de rebelarse contra Dios. ¿Ya? Es ahí. Entonces, él mismo se autotentó con deseos que Dios nunca le había concedido y nunca podrá tener. Quería más de lo que Dios le dio. Y Dios le dio, así como le dio al hombre, todo lo que se podía dar en términos de criatura.
¿Ya? Es el problema, ¿no? La avaricia, querer más, más, un poco más. No es malo el dinero, no es malo tener dinero, no es malo ser rico, pero ¿cuál es el problema con las personas que les encanta el dinero y son ricos? Quieren más, más. Su Dios es el dinero. Y este ángel quiso más, quiso ser como Dios siendo una criatura. Veamos los textos. Ezequiel 28, verso 13, verso 19, Isaías 14, verso 6 al 17. Son bastantes, pero es importante. Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios. Ahora, este pasaje de Ezequiel, por ejemplo, antes que siga y continúe, es uno de los pocos pasajes en cuanto a una profecía que no solamente apunta al futuro, sino se va a la eternidad pasada, por así decirlo, ¿no? Que es un sensus plenior. Usualmente toda la escritura tiene una sola interpretación, ¿ya? Pero ciertas, algunas excepciones, estoy diciendo, ¿no? Como estos pasajes, por ejemplo, de Ezequiel y Isaías, tiene un múltiple cumplimiento con el príncipe o el rey de Tiro. El de Isaías con el de Babilonia. Pero tiene un cumplimiento pleno y total, es un census pleniur a la eternidad pasada, cuando Dios comienza sobre aquel ángel, este es el angélico. Con primero, ¿dónde? En el orden angélico. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de cornelina, diojaspe, crisito, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. En el día de tu creación. De nuevo, ahí vamos. Ahí está el evento, ¿no? En el día de tu creación, eternidad, eternidad, no tiene, pero incluido, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y ahí está de nuevo el pecado, ¿no? Es el pecado de este ser angélico. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el pecado. Orgullo, soberbia, rebelión, y quiso darle un golpe de estado a Dios. Quiso ser como Dios, siendo criatura. Mala noticia para Lucero, para Eva, para el humanismo, para Nimrod, que participó del mismo pecado. Ningún ser creado puede ser Dios. Desde el término creado, principio, imposible. Dios no tiene principio, no tiene fin. Plena seidad, plena libertad. Toda criatura humana, angélica, visible, invisible, aunque no lo desee, está sujeta y le presenta a Dios. A Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces él mismo se autotentó con una quimera, con una ilusión, la ilusión atea, la ilusión del humanismo. ¿Qué? Ser como Dios. Como dijo el hombre, ¿no? En la etapa de la ilustración, de las luces, el hombre ya ha evolucionado, se ha desarrollado, ha llegado a la cúspide. Basta de mitos, desmitologizamos todo. Ya no hay Dios, no estamos de Dios, nosotros somos Dios. ¿Se dan cuenta? No, es una quimera en el desierto. Con la misma tentación que tentó a Eva y él se autotentó. Seréis como Dios. Y la mujer quiso ser como Dios y el hombre quiso ser como Dios. Ninguna criatura puede ser como Dios. Somos criaturas. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ahí vemos realmente en esta profecía de Isaías, en este censo superior, que muchos elementos son claramente aplicables al rey de Babilonia, pero otros no. Es a un ser angélico, a un ser rebelde, a Lucero, a Satanás. Y un grupo de ángeles lo siguieron, ¿ya? En esto hay a veces no hay una armonía en cuanto a su interpretación, ¿no? Otros dicen que sí y otros dicen que no. Pero sí, ¿de dónde vienen los demonios? Los demonios son seres angelicales que se unieron a Lucero en la rebelión contra Dios, ¿ya? Dios no creó a Satanás, no creó demonios. Estos seres rebeldes y malignos son producto de su mismo pecado y de su rebelión contra Dios. Judas 1:6, Apocalipsis 12:4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora bien, claro, estos ángeles que abandonaron su propia morada y su dignidad son aquellos que se unieron a la rebelión de Lucero y se rebelaron contra Dios. ¿Ya? Permítanme. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No se olviden, Apocalipsis es un libro simbólico y anacrónico. Y ahí de nuevo nos retrotrae a la eternidad anterior. ¿Se dan cuenta? Cuando hubo esta rebelión. Enseguida vamos a ver quién es este dragón. Y su cola arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo. Hay muchos pasajes en la escritura que a las estrellas son, o los ángeles son simbolizadas con qué? Con estrellas, ¿ya? Con estrellas. Ahora vayamos rastreando toda esta información. ¿Cuál es la identidad de ese gran dragón escarlata? Está simbolizando. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. No tiene nada que ver pero demonología o satanología. Estamos viendo la entrada del pecado y las malas nuevas que pronto vamos a ver en la esfera humana. ¿Ya? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La misma escritura nos da la información y nos aclara pasajes que en una sección son oscuras y en otras son claras, ¿no? Acá estamos viendo la identidad del gran dragón. ¿Qué es el dragón? Es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son sus ángeles? Sus demonios. Aquellos que se rebelaron contra Dios. Esa tercera parte de ángeles, huestes angelicales, que se rebelaron contra Dios. Aunque se hayan revelado todos los seres angelicales, no son nada contra Dios, ¿no? Dios permitió que se rebelasen. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. De nuevo ahí da la identidad del dragón, de la serpiente. ¿Y quién es? Es el diablo, es Satanás. ¿Ya? Génesis 3:1.
Ahora vayamos al principio, ¿no? En el capítulo que relata la caída del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual contra y va a negar la bondad de Dios, ¿ya? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siembra dudas en la mujer y contradice el mandato de Dios y la pena que Dios establece, como si Dios fuera un mentiroso y que Dios fuera un egoísta y que no dio al ser humano todo lo que podía darle en términos de criatura. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a los ángeles, los creó perfectos y con todo lo que podían tener en relación a seres creados. ¿Ya? Ahí está el punto. ¿Cuál es la tentación? El mismo pecado con el cual el mismo Lucero se autotentó. Subiré a lo alto, estableceré mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. ¿Y cómo cayó Eva? Seréis como Dios. ¿Cómo cayó Adán? Queriendo ser como Dios. El humanismo no surgió el siglo final del 18, del 19, a principios del 19. El humanismo surgió ya en la caída. El hombre es el centro. El hombre es Dios. Es una quimera, es una falsedad, es una falacia, es algo irreal. Segunda Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es la serpiente? Satanás. La serpiente antigua, el dragón, Lucero, ¿ya? El diablo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el protoevangelio. El proto o primer evangelio. Ahí comienza el evangelio, las buenas nuevas. Pero como la simiente de la mujer, que es Cristo, derrotaría a la simiente de la serpiente, del hombre. ¿Ya? Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y ahí, por ejemplo, vemos cómo se relaciona Génesis 3:15 con Romanos 16:20. ¿Ya? Y claramente, ¿no? En el juicio que Dios hace contra la serpiente, hay también un mensaje de gracia hacia la mujer y hacia la simiente de la mujer. ¿Ya? Ahí Dios juzga y su juicio está contra Satanás, pero también hay una promesa, el protoevangelio, que así como la mujer fue engañada, vendría uno de la simiente de la mujer que revertiría esa condición y derrotaría plenamente a Satanás, a la serpiente, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, Lucas comienza su genealogía conectando a Jesús con quién? Con Adán. Jesús, hijo de Adán, estableciendo el cumplimiento de que en Cristo se cumple el protoevangelio o la promesa de la simiente de la mujer. Gálatas 4:4, ¿no? Cuando llegó el tiempo de qué? De cumplir el protoevangelio, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, ¿se dan cuenta? Nacido de mujer, la simiente de la mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para revertir nuestra condición. Los primeros capítulos del Génesis registran la caída en el pecado por Adán y Eva. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, así como al lucero, así como todo lo creado. Este evento se considera como un hecho histórico. No es una fábula, no es una ficción, no, es un hecho histórico. El Señor Jesucristo, los apóstoles lo establecieron como hecho histórico. Sucedió. Adán y Eva antes de la caída. Como dije,
No es la caída, el pecado, producto de la obra imperfecta o mal hecha de Dios. Así como el ingreso del pecado al orden angélico es producto de un ser creado perfectamente y que esa perfección, en vez de llevarlo a adorar a Dios y humillarse ante Dios, lo llevó a ensoberbecerse y exaltarse a sí mismo en vez de exaltar a Dios, ¿no? Toda la gloria sea a Dios, no al hombre, a ningún hombre, ni a ningún ser creado. En palabras de peculiar sencillez, la Biblia introduce en la historia al primer hombre y a la mujer que le fue dada por compañera. Y eso lo vemos en Génesis 1, Génesis 2, ¿no? Capítulos hablando. ¿Ya? Estos dos seres fueron unidos como una sola carne. Y según el concepto divino, esto es lo que constituye la verdadera unidad. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? En unidad plena entre ambos y también con Dios, porque era el propósito por el cual Dios creó al hombre, para que tenga relación, comunión, unidad con Dios. Aunque tanto el hombre como la mujer pecaron y cayeron, la Biblia se refiere a este fracaso mutuo como la caída del hombre. Ahí viene el primer pecado o el pecado original, la caída del hombre. No es posible hacer cálculos en cuanto a la extensión del periodo durante el cual Adán y Eva permanecieron en su condición original. ¿Y cuál fue su condición original? Creados a imagen y semejanza de Dios, sin pecado y en plena comunión con Dios, degustando de la bondad de Dios y de la perfección de Dios. Sin embargo, es evidente que fue un tiempo suficiente como para que pudieran acostumbrarse a la situación en que habían sido colocados, para observar con cuidado y darle nombre a las criaturas vivientes y experimentar la comunión con Dios. Semejante a todas las obras de Dios, el hombre fue creado bueno en gran manera. Génesis 1:31, que significa que él era agradable al Creador. ¿Ya? Perfecto. Génesis 1:31 de nuevo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y el hombre está en esa condición, que fue creado bueno en gran manera. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y es suficiente ese aspecto para mostrar esa perfección con la cual Dios lo creó. Ello no solo se extiende al hombre, sino que se magnifica al ser creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Ese aspecto de que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera, se extiende al hombre, pero se magnifica en el hombre. ¿En qué aspecto? Porque a diferencia de la creación inferior o de la otra creación, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios con el propósito de gozar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Y esta vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Conocimiento, intimidad, relación, comunión. Y con ese conocimiento el hombre simplemente le quede que adorar a Dios, exaltar a Dios. Leamos Génesis 1:26. Y ahí está, ¿no? La gloria del hombre. ¿Y qué es la gloria del hombre? No algo inherente en él mismo, porque del polvo a la gloria, él fue creado del polvo, de un material tan humilde, pero ¿dónde está su valor? En el valor en que Dios le da al ser creado a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos, un plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En su estado original, el hombre presenta libertad relativa y no plena y absoluta. Génesis 2, versos 16 y 17. Hay un elemento bien importante. Dios creó al hombre perfecto, ¿ya? Lo creó a su imagen y semejanza. Perfección en términos de criatura, así como los ángeles, así como Lucero. Pero hay un elemento bien importante. Solo Dios presenta ese atributo incomunicable que vimos de aceidad. ¿Y qué es aceidad? Él subsiste por sí mismo. Él es plenamente libre e independiente.
Él es el que tiene pleno y perfecto libre albedrío. Y van a decir que el hombre no tiene libre albedrío, los ángeles no tienen. ¿Qué entiendes por libre albedrío? Libre albedrío yo entiendo por libertad plena y absoluta. Noticia, ninguna criatura, ningún ser creado, sea angélico o humano, puede y tiene libre albedrío o plena libertad. Tiene libertad limitada, aún en su estado original y en su estado caído. Tiene libertad restringida, ¿ya? Relativa, no plena, no plena. Es el sueño del humanismo desde la caída. Autonomía. Solo Dios es autónomo. ¿Qué es autonomía? No depende de nadie, no necesita a nadie. Toda criatura depende de Dios y necesita a Dios. Y por eso los ateos y aquellos que niegan la existencia de Dios son los seres más dignos de lástima, porque su vida no tiene propósito. ¿Ya? Leamos Génesis 2, 16 y 17 y enseguida voy al punto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está, libertad restringida. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora yo pregunto, para aquellos que piensan que el hombre, todo ser creado tiene libre albedrío o libertad plena. Si el hombre o cualquier ser creado tuviese libertad plena, ¿por qué hay una consecuencia si viola el mandato de Dios? De todo árbol puedes comer, pero hay un fruto y un árbol que te es prohibido. Está velado. No puedes, está prohibido. No puedes. Puedes verlo, tocarlo, pero no comerlo. Porque el comerlo implica rebelión contra mi persona. Ahora, si el hombre tuviera plena libertad en su estado original, Satanás tuviera igual, o Lucero hubiese tenido plena libertad, ¿por qué hay una consecuencia si viola el mandato? Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí es una consecuencia, la pena de muerte. ¿Por qué? Cuando Lucero tuvo en su corazón rebelarse contra Dios y ser como Dios, ¿por qué Dios lo juzgó? Descendió fuego del cielo y lo quemó. ¿Por qué? Si tiene plena libertad. Él podía sujetarse a Dios o no, podía rebelarse. No tendría que haber ningún castigo. ¿Por qué el hombre, si tiene plena libertad, hay una consecuencia si viola el mandato, si incumple el mandato y come del árbol prohibido y del fruto prohibido? Porque el hombre no tiene plena libertad, así como los ángeles, así como todo ser creado. No tiene plena autonomía. Solo Dios tiene plena autonomía. Él hace lo que quiere. Él no está supeditado. Él no debe nada a nadie. Toda criatura, aunque sea pagana y niegue la existencia de Dios, le debe a Dios. ¿Por qué? Porque es producto de su obra creadora. Por él tiene vida, no es por sus padres. ¿Cuántas mujeres quisieran que su matriz se abra y tener hijos? Y son ricas, son bien casadas, pero no pueden, porque solo Dios es el dador de vida física y espiritual. Ese mismo hecho hace que dependamos de él. Y esto siempre he hablado, ¿no? Mi madre, por ejemplo, cuando era niño, cuando era jovenzuelo, yo no era cristiano, ¿eh? Era rebelde y estaba en cosas inadecuadas, me decía, ¿no? Tú no eres una gallinita sin guato. ¿Y a eso a qué se refiere? Las personas que han criado gallinas, ¿no? Las gallinas a veces son, si no las amadas en su patita, se van por todo lugar. Pueden ir a los lugares más, pero más inconcebibles, se pierden y les puede pasar cosas muy malas, ¿no? Usualmente se las amarra un guatito a su patita, ¿para qué? Para que no vayan por donde quieran y no hagan cosas que no deban y tengan consecuencias contrarias, ¿no? Y esa alusión así, esa analogía hacia animales, ¿no? Tú no eres una gallinita sin guato que haces lo que tú quieres. Tú eres mi hijo, estás bajo mi casa, bajo mi techo, bajo mi protección, comes mi comida, así que tú estás supeditado a mí. Tienes que pedir permiso y estás sujeto a mí mientras estés bajo mi techo y bajo mi cuidado y bajo los beneficios que te doy. Todo ser creado depende de Dios porque Dios los ha creado. Y no tiene plena libertad ni se puede rebelar contra Dios, ni tiene plena autonomía.
aunque aparentemente se revela, pero aún así está bajo el control soberano de Dios. ¿Ya? Me voy a quedar acá porque ya es casi 10 menos cuarto. Esto lo voy a dar con la venia y aquiescencia de Abner, la siguiente, si se puede. Entonces, si no, con lo que tengo vamos a estar hasta las 12 de la noche o más. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Una persona que no haya nacido de nuevo no será salvo, dice una pregunta. ¿Me permite contestar uno por uno? Sí, uno por uno, por favor. Como soy ya la mente uno a la medida que va aumentando de edad se hace más frágil, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 3 del versículo 1, un judío, ya, perfecto, un judío tenía muchas ventajas. Era el pueblo de Dios, eran herederos de las promesas, descendientes de Abraham, de la circuncisión, tenían la ley. Aparte, este judío Nicodemo tenía otros privilegios. Era un maestro, era un teólogo, era un pastor. Era un líder religioso que debía guiar a su pueblo. Era un principal en la sinagoga. Conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento. Tenía un orgullo racial como todo judío, ¿no? Él creía que por ser judío, descendiente físico de Abraham, ya tenía el reino de los cielos abiertos. Pero el Señor Jesucristo, antes que formule la misma pregunta implícita que la del joven rico, ¿y cuál es esa pregunta? Antes que la formule, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Antes que la formule, el Señor Jesucristo ya le contesta. Y es Dios, ¿no? Omnisciente. Ya conocía su corazón, ya conocía lo que él tenía. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y por qué dice que tienes que nacer de nuevo? Con esa palabra en desventaja por la dureza de su corazón. Tú crees que porque eres descendiente de Abraham, porque eres judío, porque tienes la circuncisión, tienes a los profetas, los pactos, las promesas, la ley, ya tienes asegurado un lugar en el reino de los cielos. No lo tienes. Porque la promesa a Abraham no es solamente a su descendencia física, es sobre todo a su descendencia espiritual. Y para ser miembro de la descendencia espiritual, tienes que nacer espiritualmente, tienes que nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la obra sobrenatural, que solamente Dios la trae por soberana gracia en base a la persona y obra de Cristo. ¿Se dan cuenta? Una persona que no ha nacido de nuevo está condenada. Y es lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo. Lean el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿ya? Del 1 al 15, al 16, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Puede ser judío y no toqué, por ejemplo, lo que algunos pasajes que si el Señor lo permite voy a tocar el siguiente viernes. En Romanos 3, Romanos 3, del versículo 12, 11 más o menos, dice, ¿no? Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. No hay uno que no necesite el evangelio, que no necesite la obra de salvación de Cristo, su muerte sustitutoria en favor nuestro, llevando nuestros pecados, nuestra condenación. Todos lo necesitamos. Alguna vez escuché en una buena radio cristiana una prédica, ¿no? Por eso a veces hay que ver bien qué se predica y qué se pone al aire. ¿Y qué decía y no era de este país, el expositor, ¿no? Si los judíos hubieran aceptado al Señor Jesucristo como rey, totalmente mal. ¿Se dan cuenta? Evidentemente los judíos los rechazaron. Mateo, por ejemplo, el propósito del Evangelio de Mateo es Jesús el Cristo, Jesús el Rey de los judíos. Y cuando Pilato les dice, este es vuestro rey, ellos qué responden, este no es nuestro rey, César es nuestro rey. Rechazan a su rey. Pero si lo hubiesen aceptado, cosa que no lo hubieran hecho, eso no implicaría que no hubiera necesidad de cruz. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles necesitamos de nuestro Salvador.
necesitamos de la salvación, necesitamos del nuevo nacimiento. Y llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, cuando se encarnó y murió en la cruz, llevando los pecados, no nos vino a salvar, no vino a redimir la música, nuestras deudas, no, vino a redimirnos del pecado, de la condenación, del juicio, del castigo del pecado. Estamos muertos, por cuando todos pecaron y están destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Entonces es imperioso el nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna. Tú puedes nacer en la iglesia, crecer en la iglesia, desarrollarte en la iglesia, servir en la iglesia, casarte en la iglesia, tener hijos, nietos en la iglesia, ser pastor y sin experimentar el nuevo nacimiento, morir en la iglesia y aparecer en el infierno. No tienes salvación, tienes que nacer de nuevo. Así como le dijo Jesús a Nicodemo y lo aplastó. Tienes que nacer de nuevo. Y todas sus prerrogativas, todos sus privilegios se convirtieron realmente en cosas contrarias, ¿no? Otra pregunta, hermano, no sé si respondí la pregunta. Amén. Yo pienso que está bien respondida, pastor. Y bueno, a ver, la otra pregunta dice, ¿en qué parte de la Biblia se habla del lucero de la mañana? Yo pienso que esta pregunta era más relacionada, porque es mi pregunta, de, ¿en qué parte se habla precisamente del lucero de la mañana como tal, la historia? Porque tenía un poco de desconocimiento y quería saber si hay otro libro, porque en mi entendido era un libro de los que no estamos tomados en cuenta en En los, el, en el evangelio, bueno, según la Biblia evangélica, sino ya. en un libro que es aparte, o en otro, y quería saber si hay algún otro lugar donde se hable de él. Ya, yo no tomo textos apócrifos o pseudo o deuterocanónicos. Se llaman deuterocanónicos, son del segundo canon, ¿ya? Que se escribieron en el periodo intertestamentario, en los 400 años de silencio, con la culminación del canon bíblico del Antiguo Testamento con Malaquías y antes del Nuevo Testamento y de la revelación de Dios de nuevo, nuevamente, ¿no? Con Mateo. Hay un periodo de 400 años donde Dios juzga a su pueblo ya no mediante la dispersión o el cautiverio, sino de nuevo son restaurados, pero de nuevo vuelven a pecar y vuelven a realmente por sus caminos totalmente pecaminosos y Dios los disciplina, ya no con cautiverio o dispersión, sino con silencio. Dios no guarda silencio, no levanta profetas, no se revela, no da su mensaje durante 400 años, el periodo entre el cierre del canon del Antiguo Testamento y la apertura del Nuevo Testamento, ¿ya? En esos 4 siglos se escriben libros que son los que tienen los católicos, los deuterocanónicos o los apócrifos. Simplemente estos no son inspirados por Dios, por eso no están ni en el canon judío ni en el canon protestante. Solamente los católicos lo tienen, la Septuaginta igual lo tiene, pero no son aceptados los helenistas, ¿no? Los judíos helenistas. ¿Ya? No me baso en esos libros. Son los pasajes que yo tomé de Ezequiel e Isaías, que como muchos, yo estoy también de acuerdo en ese aspecto con muchos comentaristas, es un sensus plenium. O sea, es una profecía de no solamente un cumplimiento, sino dos. Primeramente va al príncipe o rey de Tiro y luego al de Babilonia, ¿no? En Ezequiel y luego en Isaías. Pero tiene un cumplimiento mayor y nos remonta a qué? A la creación original y cuando Lucero estaba en la misma presencia de Dios, sirviendo a Dios, se dan cuenta, y cómo cae en pecado. Porque tantos elementos que se hablan no solamente pueden ser adjudicados a un simple hombre, por más rey que sea de Tiro o sea de Babilonia. Entonces, esos pasajes que los toqué claramente en la exposición, ¿no? De Ezequiel e Isaías, que nos llevan a ese momento que no se sabe exactamente en qué tiempo exacto fue, ¿no? Pero fue antes de la caída del hombre. Porque cuando el hombre cayó, ya había un tentador. Se vio un tentador y ya había incursionado el pecado. ¿Y dónde incursionó? En la hueste angélica. No sé si responde a la pregunta, hermano. Amén, pastor. Vamos a continuar con la otra pregunta. Dice, ¿el pecado, las transgresiones y las iniquidades son causa de Satanás o del libre albedrío del ser humano? Vuelvo a recalcar que no hay libre albedrío, dependiendo qué entiende por libre albedrío. Porque si hubiera libre albedrío implica plena libertad. Si hay plena libertad de los seres creados, ya sea angélico humano, ¿por qué hay castigo?
Porque si yo tengo libre albedrío o plena libertad, puedo escoger A o B, hacer el bien o hacer el mal sin ninguna consecuencia, ¿no? Por eso tengo plena libertad. Pero desde el momento que hay ya una penalidad por si incumplo un mandato, no tengo pues plena libertad. Ahora, dos, es fácil culpar a Satanás de todo, ¿no? Todas las perversiones, y eso lo voy a tratar el siguiente viernes, todo el pecado viene pues, de la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre desde el pecado original, desde la caída de Adán y Eva, está muerto en pecados y el pecado afectó cada esfera, cada área del ser humano. Eso sin que implique que el hombre puede ser tan malvado como pudiera ser, aunque puede llegar a serlo. ¿Se dan cuenta? La imagen y semejanza con la cual Dios creó al hombre, el hombre fue creado a su imagen y semejanza, cuando el hombre pecó, cayó, no se perdió, porque si no seríamos bestias, aunque a veces se llega a esos estados de bestialidad, pero se distorsionó de una forma bastante, pero bastante severa, ¿no? Bastante severa. Entonces, es la naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza, que hace ese aspecto, ¿no? Que pequemos. El hombre natural, el hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento, por naturaleza está vendido al pecado y todo lo que hace es pecaminoso. ¿Qué nos dice en Isaías, no? Si bien vosotros sois como mugre, como suciedad, y vuestras justicias, todo lo bueno que hacen, como trapos de inmundicia. Aún todas las cosas que hace el hombre, aparentemente buenas, son malas. ¿Por qué? Porque no lo hace con el fin por el cual Dios creó al hombre, para la gloria de Dios, sino para su propia gloria, para su propia gloria. Entonces no lo hace con fines correctos, con fines adecuados. Eso lo voy a explicar de una forma mucho más amplia la siguiente sesión, si el Señor lo permite, hermano. Amén. Vamos a continuar con la otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, si vemos en Génesis 3 y la promesa del protoevangelio, vemos que apenas cae el hombre y la mujer, ¿qué hacen? Sus ojos son abiertos y se dan cuenta que están desnudos. Y siempre la desnudez tiene un simbolismo, que es injusticia, ¿ya? Injusticia. Han pecado, son totalmente injustos, pecaminosos, están alejados de Dios, se esconden, han muerto espiritualmente, ¿ya? Se esconden de Dios, no quieren ya esa compañía, se alejan de Dios. ¿Qué hacen? Tejen hojas, ¿ya? Y se hacen delantales. Es la justicia propia, así como los fariseos, que buscan a Dios, pero no según ciencia, no según sabiduría de lo alto, sino según sabiduría humana, queriendo cumplir buenas obras. Pero Dios, ¿qué hace? Desecha. Y si se dan cuenta en los últimos versículos de Génesis, y lo voy a leer. Vayamos a Génesis 3. Denme un segundito, saco mi Biblia y lo voy a leer. Génesis 3, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ya? Y él hubiera hecho túnicas de pieles tanto para Adán como para Eva, por lo menos Dios debería haber sacrificado dos animales inocentes, porque si no, ¿de dónde saca las pieles? ¿Ya? Y ahí nos da un principio básico en el plan de salvación de Dios. ¿Y qué es? La salvación al hombre es por un sacrificio sustitutorio. Esos animales que fueron sacrificados apuntaban a Cristo. Y cuando Dios los vistió, en cierta forma su desnudez fue cubierta con la justicia imputada de Cristo. En primera Pedro oímos el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El tabernáculo. ¿Por qué, por ejemplo, la ofrenda de Abel fue aceptada y no la de Caín? Porque Abel ofreció un sacrificio según los preceptos de Dios. ¿Cómo un hombre pecador se allega a un Dios santo? Mediante un sacrificio. ¿Por qué Dios ordenó erigir un tabernáculo? Luego el templo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios en su pueblo, en medio de su pueblo.
más allá de que nada pueda contener a Dios, pero por gracia y misericordia, Él habitaba. Pero ¿cómo un pueblo pecador, aún siendo el pueblo de Dios, se puede allegar a un Dios santo, comenzando por el sumo sacerdote? Con un sacrificio de un animal inocente, con la muerte sustitutoria de un animal inocente, ofreciendo sangre de ese animal inocente. El sacerdote cuando entraba al tabernáculo Yom Kippur, por ejemplo, era el día de expiación. Era el único día que estaba indicado ayuno para todo Israel. Era el día de expiar pecados de todo el pueblo. Se ofrecían miles y miles de sacrificios. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero como dice Hebreos, entraba con sangre ajena. Primero para ofrecer esa sangre en el propiciatorio, cubrir el propiciatorio, aplacar la ira de Dios por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Ahora, cada uno de sus sacrificios, todo el servicio del tabernáculo, del sacerdote, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Es por eso que cuando Juan el Bautista ve a Jesús, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no es porque Jesús se haya vestido de corderito, estaba saltando como corderito, saltando, nada que ver, sino porque estaba apuntando tipológicamente a quién, al Cordero Pascual, a los sacrificios veterotestamentarios, ¿ya? Esos sacrificios se ofrecían, ¿ya? Para cubrir el pecado del pueblo. Cada año se tenía que ofrecer, o cada vez que se pecaba. ¿Por qué? Porque una vez que se ofrecía, ese pecado era cubierto. Pero las personas y el pueblo volvía a pecar y había necesidad de ofrecer otro sacrificio para cubrir esos nuevos pecados. ¿Y por qué eran aceptados esos sacrificios? Porque apuntaban a Cristo, apuntaban a Cristo, a Cristo, ¿ya? Porque cuando Cristo murió por nosotros sustitutivamente, llevando los pecados, condenación, juicio y muerte, Él nos redimió con su sangre y su sangre expió nuestros pecados, no cubrió, quitó nuestros pecados. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, igual, por fe, sin un conocimiento pleno, y es lo que dice Pedro, ¿no? Ofrecían los sacrificios y aún sin un entendimiento pleno, apuntaban a Cristo, ¿no? No sé si respondí la pregunta, hermano. Amén, pastor. Y creo que la última pregunta, si no hubiera otra, dice así, ¿cómo podemos diferenciar entre un hombre que está con demonio o solo se comporta así porque quiere? Ya. Ah, hay no tiene nada que ver con el tema. Bueno, hay un elemento bien importante, ¿no? El hombre natural va a vivir como un hombre natural. No ha experimentado el nuevo nacimiento. No esperemos que un hombre inconverso viva como cristiano, por más que viva esté en una iglesia. No puede, pues. La vida cristiana es sobrenatural, ¿ya? Dos, un comportamiento de una persona poseída ya es totalmente diferente, ¿no? Ya es totalmente anormal. Claramente se establece que está poseído por fuerzas sobrenaturales, espirituales malignas. Entonces, dependiendo a qué se refiere, qué tipo de comportamiento se refiere, ¿no? Entonces, hay un elemento bien importante. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, un verdadero cristiano, ¿ya? Uno que ha experimentado el nuevo nacimiento y que lo manifiesta porque el Espíritu de Santo mora en él, porque dicen claramente, ¿no? Que no tiene el Espíritu no es de él. El Espíritu Santo es el sello de que realmente hemos experimentado el nuevo nacimiento, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no puede morar con un demonio o una hueste de demonios. ¿Se dan cuenta? Es Dios. No puede morar con algo totalmente impuro como un demonio. Entonces, un cristiano no puede ser poseído por demonios. Ahora, un no creyente sí, ¿ya? No creo en el shock mediático que se da de demonología, pero sí hay demonios, sí hay posesión, porque yo era en mi vida pasada, cuando era joven, un trashero, era un rockero, tocaba en un grupo y sé que hay esos elementos, pero un cristiano no puede ser poseído. Ahora bien, el comportamiento de una persona poseída es totalmente diferente, ¿no? A cualquier persona. Y un hombre pagano, inconverso, va a vivir como tal. ¿Ya? La pregunta no ha sido muy clara, espero que la haya respondido. Bueno, creo que sí, pastor, quizás con si hay otra oportunidad, y me quedé también con el interés y con esa espinita de poder aprender más, Ujú. porque
Es muy interesante lo que acaba de responder también y cómo iba a explicar también acerca de que los pecados iban a nacer de los hombres o algo así le entendí. Y bueno, quizás en otra oportunidad podamos hacerlo. Ahora ya solo quedamos 4, hemos iniciado con Sí, más. eso vamos a ver a la siguiente. Poco a poco. Y bueno, espero que así sea, pastor. Ok. Bueno, pastor, muchas bendiciones. Vamos a terminar este tiempo. Si Abner no tuviera algo más que decir, quizá vamos a terminar este tiempo con una oración. Creo que ya no hay nada más y bueno, ya terminó el tiempo. Entonces le voy a pedir ahí en donde estén que cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos por este tiempo en agradecimiento a nuestro Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado, gracias por todas las palabras que se han vertido, Señor, gracias por habernos dado sabiduría y haber abierto nuestras mentes, Señor. Guíanos tú, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, todo lo que estamos haciendo, Señor. Guíanos siempre, ayúdanos a crecer más en tanto espiritualmente como físicamente, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Dios. No nos dejes solos, Señor, porque necesitamos de ti. Porque alejado de ti nada somos, Señor. Guíanos siempre, Señor. Ahora nos vamos a despedir de este tiempo, Señor, y sea conforme tu voluntad, Señor. Y guíanos para que en una próxima ocasión nos podamos encontrar por este medio o por otro, Señor, para seguir alabándote, para seguir glorificándote, para seguir aprendiendo más de ti, Señor. Nos vamos a terminar ese tiempo. Amén. Amén. Muchas